buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Henry Ventura, quien es el secretario ejecutivo del motor farmacéutico. Él fue ministro de Salud, fue diputado durante 2 periodos en la Asamblea Nacional. Y bueno, vamos a hablar, por supuesto, de un tema que es fundamental para los venezolanos, que es el acceso a los medicamentos. Bienvenido, Henry. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, en primer lugar, lo que te quiero preguntar, el motor farmacéutico. ¿Qué es eso que llaman el motor farmacéutico? Y si ese motor prende, está apagado, anda por su cuenta. Pero primeramente el presidente Nicolás Maduro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en el año 2017 estableció la agenda económica bolivariana. Ahí se tomaron 15 motores, luego se suman unos 16 motores. Y ha privilegiado 3 motores importantes para la economía, para la producción, para el desarrollo social. El motor agroalimentario, que es el primer motor, el motor farmacéutico y el motor industrial. Todos esos 3 motores buscan la garantía del acceso y la seguridad de los alimentos y del medicamento. Eso se engloba en la gran misión abastecimiento soberano. En el motor farmacéutico es un motor que busca el impulso de la producción nacional de medicamentos esenciales y prioritarios que necesita la población para garantizar la seguridad farmacéutica. Y la seguridad farmacéutica es lo que necesita la población, los 32 millones de habitantes que tenemos en este país, buscando que los laboratorios que se encuentren en Venezuela produzcan los medicamentos que necesita la población para que sean distribuidos a través de las droguerías y sea dispensado a través de la farmacia. Quiero comenzar diciendo que en Venezuela existían 58 laboratorios tipo 2, Vladimir, y eso es bueno que lo sepa la población que nos están viendo, los médicos, enfermeras, todo el sector salud, toda la población venezolana. En Venezuela no existe laboratorio tipo 1. El laboratorio tipo 1 es el que hace síntesis de principios activos, la molécula química, que es la materia prima importante para entregársela a los laboratorios tipo 2 que se encuentran en Venezuela. ¿Por qué no hay laboratorio tipo 1? ¿Nunca los hubo? Nunca en la vida en Venezuela ha existido un laboratorio tipo 1 de síntesis de principios activos, de moléculas químicas que tiene la acción farmacéutica. Ahora bien, el laboratorio tipo 1 produce la materia prima para que los laboratorios tipo 2 que se encuentran en Venezuela formulen, maquilen, sequen, envasen y hagan el producto terminado. Hay que decir que la materia prima de lo que produce el laboratorio tipo 1 es importado y se hace a través de divisas. El producto terminado del laboratorio tipo 2 que está en Venezuela, Leti, Calo, Genven, Cofasa, Valmorca, todos esos laboratorios hacen el producto terminado y se lo entregan a las droguerías, que son aproximadamente 636 droguerías que están en Venezuela. Aprovecho para decir que solamente 4 dominan la distribución del 74% de lo que se produce. Esta droguería le entregan el medicamento a la farmacia, donde tenemos cadenas de farmacia, que es donde llega el paciente con un récipe para que le vendan su medicamento. Quiero dejar claro entonces, para que funcionen los laboratorios tipo 2 que están en Venezuela, tenemos que tener divisas para poder adquirir la materia prima en la India, en China, en cualquier país. Sin embargo, nunca había habido una crisis de acceso a medicamentos como ahora, y a pesar de no tener esos laboratorios tipo 1, en Venezuela siempre hubo el acceso a los medicamentos importados, a las fórmulas, etcétera, e incluso durante un buen tiempo yo recuerdo, Henry, que teníamos, bueno, hasta la medicina genérica, en varias presentaciones la medicina genérica era muy dinámico el mercado de la medicina genérica. Pero fíjate, Vladimir, que entonces el pueblo venezolano tiene que saber que la industria química farmacéutica en Venezuela es una industria que maquila el medicamento. Nosotros con el gobernador Héctor Rodríguez estamos impulsando y con nuestro presidente Nicolás Maduro estamos impulsando la zona especial económica en el estado Miranda para, a través de convenios con países del mundo, traigamos laboratorios, instalamos a través de transferencia tecnológica para que en Venezuela comenzamos a producir materia prima para surtírselo a los laboratorios tipo 2 y dejar la dependencia. Tú decías algo muy importante, Vladimir, y es lo siguiente. Primeramente, nuestras divisas ingresan a través del petróleo, Vladimir.
Y como tú comprenderás, en este momento tenemos unas sanciones económicas, un bloqueo financiero que ha impactado en el acceso de los medicamentos y los alimentos. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro, muy claro, establece los 3 motores. Ahora fíjate, tú pones las manos así. Es lo que mucha gente hace seguramente viendo el televisor cuando tú hablas de las sanciones, cuando dices, bueno, ya vienen con la misma historia de las sanciones, vienen con este tema de que hay un bloqueo económico y por qué siempre repiten el mismo argumento. O sea, siempre, el origen del problema está en eso o ya había ese problema, porque se dice también, Henry, fíjate, por ejemplo, que durante un tiempo el gobierno venezolano, tanto el gobierno de Chávez como el de Maduro, dejaron de pagarle a los laboratorios por darle acceso a las divisas para la adquisición de muchos de estos medicamentos y que se acumuló una deuda durante algunas gestiones. Pero yo quiero mostrarte un tema. Porque eso es mentira. Bueno, yo te puedo mostrar esta lámina que te la quería demostrar en el último negro. Mira, el tema es que la derecha venezolana, la oposición, hoy en Venezuela hay una confrontación política. Podemos verla, muéstrala aquí. Una confrontación política de 2 fuerzas. Una, la que nosotros representamos, que estamos en el gobierno nacional, que el presidente Nicolás Maduro, constitucional, fue elegido por el pueblo venezolano, y una fuerza política que confronta para la salida. Vladimir, tú fuiste dirigente en la Universidad Central de Venezuela y yo fui dirigente en la Universidad de Carabobo. Nosotros confrontamos la represión en los gobiernos de ADE y COPEI, pero nosotros nunca decíamos que había que llamarle un golpe de Estado y salir por la fuerza de los gobiernos adeco-copellanos. Nosotros decíamos que esos gobiernos había que combatirlos cambiando el modelo por una justicia social. ¿Qué ha pasado? Que la oposición ha tomado como bandera los alimentos y los medicamentos para llevarnos a una supuesta crisis humanitaria, y por eso decir en este programa que el acceso a medicamentos y al acceso a alimentos hay un abastecimiento pleno sería una responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa, Vladimir? Yo te puedo demostrar, fíjate tú, en el año 2015, Barack Obama, en el mes de marzo, hace unas sanciones y declara a Venezuela como un enemigo inusual. Esa era la precampaña para ir a la Asamblea Nacional, de esa campaña de la oposición que decía cuando lleguemos a la Asamblea Nacional se van a acabar las colas y va a aparecer el medicamento y el alimento. Ahí cuando llegan a la Asamblea Nacional, lo primero que hace, el primer acuerdo que hubo en la Asamblea Nacional, cuando ese señor, el diputado Henry Ramos Alú, fue decretar a Venezuela en una crisis humanitaria, en una crisis de alimentos y medicamentos. Yo voy a mostrar esta lámina. ¿Cómo es esta lámina que la fuente es IMS? Instituto, una empresa norteamericana de estudio de mercadeo en Venezuela. Es bueno que tomen la fuente aquí. Decía entonces que Venezuela en el 2015 se movilizaron 633, para que se vea bien, ¿dónde la pongo? Acércala más. Sí. Aquí. Déjala así para que la pueda. Es bueno para que la veas. Para que la veas completa. 633 millones de medicamentos se mercadearon en Venezuela. Y eso lo dice IMS, que es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Resulta que cuando revisamos todos los países como México, Colombia, Argentina, Perú, todos los países del Grupo de Lima, cuando usted divide el número de medicamentos que se mercadeaba entre la población, Venezuela era el país de América Latina y el Caribe donde el acceso, el per cápita por habitante era 20 medicamentos por persona al año. Y Brasil tenía 13, Perú tenía 4. Bueno, aquí la oposición dice que 20 menor que 4 y 5. Esto es bueno que lo vea la población. El país que más tenía el ingreso, eso es lo que tú dijiste, ¿verdad, Vladimir? Nosotros del 2015, 14, 13, hacia el 2000, usted había, y Venezuela era el país que más per cápita tenía en medicamentos, que era la probabilidad de tener un medicamento. Y lo dice IMS. Pero una pregunta, la causa estuvo al comienzo en el hecho de que no se le pagaron a los laboratorios. ¿Es cierto o falso que los laboratorios dejaron de percibir las divisas para importar medicamentos? El país donde más ganó la industria química farmacéutica de las transnacionales y las nacionales, dichas por IMS, fue en Venezuela. En Venezuela en el año 2015 se ganó la industria química farmacéutica 11.000 millones de dólares en el mercado farmacéutico, y te lo voy a mostrar. Entonces siguen diciendo que la oposición ha tomado como arma política el alimento y medicamento, sometiendo a 32 millones de habitantes que están fuera de esa diatriba a tener que pasar enfermedades, penuria, angustia. Lo que no entiendo es cómo se demuestra la responsabilidad de la oposición en eso. Bueno, primeramente porque aquí el está gobierno IMS, es el gobierno, ¿no? Y aquí está.
Del 2000 hasta el 2015, aquí Vamos a está mantenerla esta para que lámina. se muestre la lámina para Esta poderla lámina, mostrar bien. del 2000 al 2015, aquí están dos personas que han conducido el país. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías y el presidente constitucional Nicolás Maduro. Cuando tú revisas del 2013, 2014 al 2015, tú veías que en Venezuela se movilizaron 680 millones en el 2013, 709 millones en el 2014, 215 millones, 633 millones en el 2015. Aquí aparecen las sanciones, el bloqueo, el saboteo, la oposición actuando, porque yo decía, si nosotros le quitamos el medicamento a la población se va a enfermar, se va a morir, va a tener angustia, dolor, y esa es la medida que ven, una inestabilidad política, y sigue el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo Vladimir se piensa llegar al poder, ¿vale?, poniendo en riesgo la vida de los hipertensos, de los diabéticos, de los epilépticos, de los niños? Tú y yo somos hipertensos. ¿Cómo nos van a someter a este asedio? Lo que hace que ya la gente no solamente con tener la enfermedad, sino con la angustia de saber que no hay el medicamento. Entonces, bueno, aquí está, pues, 680 millones, 709 millones, y aquí comenzó el bloqueo, aquí comienza, y entonces, bueno. Vamos a hablar de eso al regreso. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno continuaremos conversando con Henry Ventura, quien es el secretario ejecutivo del motor farmacéutico. Bueno, medicamentos a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy.